bounds. Hola muchachos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a desarrollar la siguiente pregunta. Un cartabón es una plantilla que se utiliza en dibujo técnico y que tiene forma de triángulo rectángulo escaleno, de modo que su hipotenusa mide el doble del cateto de menor longitud. Entonces nos dan la figura y nos dan una información que son unas razones trigonométricas. Ahora nos dicen, si el cateto más largo de un cartabón mide 32 centímetros como se muestra en la figura, ¿cuál de las siguientes medidas corresponde a su cateto menor? Entonces debemos mirar cuál de estas cuatro medidas es la que me indica la del cateto menor, dadas las condiciones que nos dan arriba. Entonces tenemos que mirar que como nos están diciendo que el cartabón tiene forma de triángulo rectángulo, sabemos que obviamente este es el ángulo recto de 90 grados. Acá hay un ángulo de 60 y acá pues está el ángulo, lo podríamos encontrar con el teorema de que la suma de los ángulos internos debe sumar 180, pero para este ejercicio no nos interesa, o sea, no necesitamos esa medida para poder hallar lo que nos piden. Ahora nos dicen que el cateto de mayor longitud mide 32 centímetros, o sea, este cateto de acá. Y el cateto menor pues sería este y la hipotenusa sería esta que es el doble del cateto menor que es el que necesitamos encontrar. Ahora, nosotros si tuviéramos la hipotenusa, si tuviéramos la medida de la hipotenusa podríamos encontrar esta medida acá con el teorema de Pitágoras, porque como sabemos para el teorema de Pitágoras necesitamos al menos dos lados para poder encontrar el tercero. Pero como no tenemos la hipotenusa, o sea, no tenemos la medida de la hipotenusa, solamente tenemos la medida de este lado, entonces no podemos usar teorema de Pitágoras. Acá lo que podemos usar es razones trigonométricas, que son seno, coseno, tangente, cotangente. ¿Por qué? Pues porque acá cuando son triángulos rectángulos podemos usar razones trigonométricas. Entonces, si recordamos, las razones trigonométricas son estas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Entonces lo que tenemos que saber es seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa y así con todas las demás. Una forma de aprendérselas es como va seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, es seguir CO, CA, CO, CA, HH. Y para la parte del denominador va al contrario, o sea, nos devolvemos desde cosecante, CO, CA, CO, CA, HH. Hay otros lados que he escuchado que dicen coca, coca, HH. Y al revés, en el denominador coca, coca, HH. Es una forma como de aprenderse las razones trigonométricas. ¿Qué quiere decir el cateto opuesto de un, o sea, dependiendo del ángulo con el que se esté trabajando, obviamente? Porque como ese es el ángulo, el cateto opuesto sería el que está enfrente. Siempre el cateto opuesto a un ángulo es el que está enfrente. Otra forma de verlo es que el cateto opuesto a un ángulo es el lado que no tiene nada que ver con la formación del ángulo. Digamos, este lado de 32 centímetros es opuesto a este ángulo porque no tiene que ver con la formación de este ángulo. Los que tienen que ver con la formación de este ángulo es este lado de acá y la hipotenusa, ¿sí? Si por ejemplo se estuviera trabajando con este ángulo de acá, entonces el cateto opuesto ya no sería este de acá, sino el cateto opuesto sería este de acá, porque este lado no tiene nada que ver con la formación de este ángulo. Los que tienen que ver con la formación de este ángulo son este lado de acá y la hipotenusa. Entonces ya sabiendo eso, siempre el cateto opuesto es el que va enfrente del ángulo con el que estamos trabajando, pero también si lo quieren ver es el lado que no tiene nada que ver con la formación del ángulo. Entonces, si nos damos cuenta, el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, pero no tenemos la hipotenusa. O sea que tenemos que buscar una razón trigonométrica en donde no vaya la hipotenusa, porque necesitamos es el cateto adyacente, pero necesitaríamos la hipotenusa. Entonces, la que se puede usar es tangente o cotangente, porque coseno es cateto adyacente, que es lo que necesitamos, pero no tenemos la hipotenusa. Entonces está entre tangente y cotangente. Cualquiera de las dos se puede usar, pero acá la que vamos a usar es tangente, porque nos vamos a aprovechar que nos están dando la información acá, que la tangente de 60 es raíz de 3. Entonces, por eso es que vamos a usar tangente. Entonces lo que tendríamos es la siguiente relación. Tangente de 60, que es el ángulo con el que nos dan, es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Quién es el cateto opuesto? Habíamos dicho que el que está enfrente, que es 32. Sobre el cateto adyacente, perdón, pero el cateto adyacente no lo tenemos, es el que vamos a buscar. Entonces nos dicen que si este x lo pasamos a multiplicar nos quedaría x por tangente de 60, pero ese tangente de 60 pasaría a dividir porque quedaría multiplicando la x. Entonces x pasa a multiplicar y tangente de 60 pasa a dividir.
por lo que nos queda x igual a 32 sobre tangente de 60. Y vamos a hallar la tangente de 60 que nos la dan acá en la información. Nos dicen que tangente de 60 es igual a raíz de 3. Es decir, que la respuesta correcta sería igual a 32 entre tangente de 60, que es raíz de 3. Esta es la medida del cateto menor. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la opción B. Espero que el razonamiento que se usó para la solución de este problema les haya servido. Si les gustó el video, no olviden darle me gusta y suscribirse al canal. Espero que estén muy bien y hasta un próximo video.